pensé que estabas en la 3. Don Rodolfo Ruiz. Don Jesús Manuel Hernández, Oye, ¿cómo ahora está? sí, así venimos muy bien vestidos, ¿verdad? Sí. Como que Para se la nota. ocasión. No, es que está lloviendo y hay que sacar la ropa si no se mete la polilla. Ya. Tienes que sacudirla, cepillarla Muy y ya bien. con eso damos para que no se nos hagan los agujeros en la ropa. Pues hoy invitamos, me voy a permitir hacer una semblanza que es muy larga. Nada más voy a salpicarla un poco del ingeniero Raúl Carpinteiro Ibera, que es amigo hace muchos años, él es ingeniero civil. Y quizás la parte universitaria más trascendente de tu vida haya sido cuando estuviste como presidente de la sociedad de alumnos, no era benemérita, de la UAP, el Consejo Universitario de los Alumnos. Escribiste junto con otros amigos, que un día que hay que convocarlos, las memorias oficiales de los movimientos de la reforma universitaria 1961-1963, cuando el movimiento de los lecheros, así se le llamó, que trajo en consecuencia la caída de Antonio Nava Castillo. En aquellas épocas había que tener pantalones para salir a la calle a hacer esas manifestaciones, mi querido Raúl. Así es. Después ya se metió en el asunto de la construcción, ha estado en hospitales en varios estados de la República. Unidades habitacionales. Eso es posterior, pero en aquella época comenzó primero con los hospitales entre el 67 y el 71, y luego ya se dedicó a la parte, digamos, pues empresarial. Él es un experto en el tema de diseño, de construcción, de cálculos, de todas estas cosas, de naves industriales, y ahí pues tiene un currículum muy grande. Luego, en el sector salud también estuviste, ¿no? Sí, pues ahí aquí también, en me Puebla, toca hacer construcción varias de cosas de aquí. traumatología, En la de Margarita, el San Centro José, Médico de San San José, Alejandro, Metepec, 23. etcétera, etcétera, etcétera. San Alejandro. También, Ujú. y luego estuvo en el sector de la vivienda, en la Margarita, en la Manuel Rivera, Antorcha Revolucionaria, Venustiano Carranza, Villa Frontera, Agua Santa, entre otras. Ha sido presidente de varias asociaciones, de consejos de desarrollo urbano, de muchas cosas de este tipo. Es un hombre que ha estado siempre muy presente, sobre todo en la óptica de la crítica de las cosas que el gobierno hace mal. Has sido crítico. Publicaciones, ahora se mueren comunistas, el grito que en 1961 encendió la mecha. Puebla 1964, Memorias de una gesta heroica, disposiciones aplicables a las obras públicas, esto es un tema que quizá lo podamos sacar ahora, y ahí siguen, tienes muchas otras cosas, entre otros el tema legislativo, porque él fue una parte de la redacción de la ley de obras y de obras públicas y servicios, ¿no? Sí. En la legislatura de Vox primero y luego Vox. con Melquiades aquí en Puebla. Ya. Es Raúl Carpinteiro. Tu amigo. Mi amigo. Lo invité porque hay muchas cosas. Él está haciendo un desarrollo en la 3 Poniente, una inversión personal para rehabilitar un edificio del siglo XVI, XVII, ¿no? Del 16. Aquí en Centro Histórico. Centro Histórico. Y bueno, pues ya sabes, problemas Con el INA, con el INA. con el ayuntamiento. Con el ayuntamiento no sé, pero con el INA, con eso. ¿En la 3 Poniente y qué? 500... ¿Junto a la casa arzobispal? No, junto 3 a la Poniente. Casa de las Caritas. Junto allá, Casa de las cabecitas. De las cabecitas, donde estaba antes la Estrella Roja. Ándale, Donde está un hotel. Adelante. El NH. Adelante. Pero bueno, el tema era un poco charlar sobre la vivienda, el centro histórico, la gentrificación y estos asuntos, pero yo creo que teniéndote y con la experiencia que has desarrollado, querido Raúl, en el tema de la obra pública y de la concepción de la obra, de la idea de por qué la obra pública debe sujetarse a determinados protocolos y a servir para algo a la sociedad y no solo para ser ricos a quienes la promueven, que es una de las circunstancias que hay. ¿Tú cómo ves lo que está pasando en Puebla, en la obra pública, digamos, en lo que llevamos de este siglo, para no irnos a los últimos 3 meses, sino en el siglo, lo que llevamos de este siglo, los 25 años, hemos tenido mucha obra pública, pero no hemos tenido el mantenimiento de las calles. Entonces, es terrible. Ese es el asunto. ¿Cómo lo percibes eso?
Mira, estamos en situaciones del 917, así te lo voy a decir para empezar. El artículo 134 la Constitución del 17 no existía, sino que al hablar de la situación de las obras y demás cosas y contratación, dos diputados de Jalisco plantearon el 134 para decir que todos los contratos de obra pública y de adquisiciones debían ser mediante licitación pública para que el Estado tuviera las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, porque eran puros amigos. Sigue siendo esto. Pues como sucede. Igual, las obras. En Tlaxcala, ¿no? En todo el país, para no estar en problemas. Mira, la verdad, si no se tiene la simpatía del funcionario público, es muy difícil. Yo siempre he dicho que hay aquel contratista que gane una obra sin la bendición del servidor público responsable, porque la va a pasar muy, muy mal. Y esto no lo digo porque me lo dijeron, lo platicaron. Alguna vez te comenté que yo me tuve que retirar en el 88 de la obra pública porque el Estado nos dejó de pagar a todos. Y bueno, yo siempre metódico con mis cosas, tenía yo todo documentado y busqué abogados para que me ayudaran a cobrar y me dijeron, no, es imposible. ¿A nivel nacional o en...? Sí, con el Seguro Social. Ok. Con el Seguro Social. Miguel de la Madrid. No, ya Salinas. Ya, Carlos. Ya Salinas. Y entonces, fue cuando la inflación estuvo en el 200%, muy fuerte. Y entonces, bueno, pues al no encontrar yo abogados que le entraran, pues lo dije con el debido respeto para los abogados. A ver, Raúl, si tus cuates de la prepa, que no le entendían a las matemáticas, se fueron a leyes, no es difícil, ponte a estudiar, y me puse a estudiar. Y entonces yo me autolitigué 14 años y le cobré al Seguro Social todo. Entonces, intereses incluidos. Todo, hasta costas, ¿no? Bueno, pues daños y costas. Sí. Oye, ¿no te gustaría trabajar para un amigo que trae ahorita problemas? Mira, yo la verdad siempre defendí únicamente a contratistas. Porque yo decía, pues el gobierno tiene la situación de defenderse y se defiende malamente, y a mí, pues esta palabra que cuando me la dicen me encanta, a mí me dijeron, pues esta es tu liquidación y hazle como quieras. Y en esa ocasión me dio diarrea. Oye, ay, qué gusto, eso me gusta, dímelo otra vez y allá nos vemos en los tribunales, ahora con lo que viene, no sé. Pero sí tuve la oportunidad de litigar durante 14 años. O sea, ¿es abogado también? Bueno, nunca me he querido titular. Yo los títulos no los necesito, yo lo que necesito es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Mi esposa siempre decía, ¿por qué no te titulas por práctica profesional? Ay, no, yo estoy muy a gusto con el título que sí me costó mis tiempos. Soy ingeniero civil, pero yo litigué mucho. ¿Por esta razón la obra pública se ha encarecido? No. O sea, porque pues, el gobierno no paga a tiempo, hay retraso en los pagos, y yo supongo que el contratista ve esta situación y pues, por eso también eleva los costos, ¿o no? Mira, no se encarece por esto, se encarece porque no hay proyectos. Ese es no hay proyecto ejecutivo. No hay proyecto ejecutivo. Y el contratista es el que tiene que hacerlo. Ahí tiene que ser. Mira, yo que tuve la oportunidad de trabajar con el Seguro Social, era un encanto trabajar porque te entregaban un buen estudio arquitectónico, estructural. Mecánica de suelo, todo. Pero ahora no, ahora dan un proyecto que se llama conceptual, y entonces el constructor que no es diseñador y el constructor que le interesa mucho hacer metros cuadrados, metros cúbicos, tiene que ser un proyecto junto a la obra, de tal manera que lo vas haciendo como
vas pudiendo y al final ya entregas la obra y después los planos. Y algo de eso me comentaste hace años con el tema del hospital que se cayó, el IMSS, San Alejandro. San Alejandro Que tú decías que no era necesario. no era quitarlo, necesario. que no era necesario. No nada de era lo que dijeron, pero necesario. es un No era necesario que Demolerlo. No. A ver, Él tenía un estudio sobre el asunto y justificaba su intervención bajo la óptica de la ingeniería civil y económica. Ajá. no, incluso generamos un grupo colegiado por una razón, el origen. Cuando Mario Bautista, el arquitecto, él fue el constructor, la constructora era Baute. Ujú. Entonces me llama para que yo... Era algo de Gonzalo Bautista. hermano. Mario, Entonces me llama papá porque- de Federico. Federico. Entonces me dice, oye Raúl, échame la Y de mano Mario. porque yo tengo esta obra, pero estoy muy mal porque no he estimado y ya se me está acabando el dinero. Le digo, te echo la mano en todo lo que pueda hacer la documentación. Eso es lo que yo ya aprendí a cobrar. Ujú. Yo aprendí la máxima, no tanto es bueno hacer la obra, sino Cobrarla. es cobrarla, ¿no? Y entonces le dije, a ver, tú, ponle tus muchachos que quieran, yo les enseño, yo los llevo y demás. Y así fue. Y entonces viví la obra con él, ¿no? Cuando se termina de colar la estructura del edificio, De San Alejandro. de San Alejandro, hubo un asentamiento de 8 centímetros porque en la zona de esa hay mucha... Hay agua sulfurosa. Sí, hay roca caliza que es Ujú. muy porosa y entonces asienta. Eso no es nada peligroso, al contrario, se empotra más y entonces está mejor armado. Ya cuando después se pone el equipo, hubo Otro bueno, asentamiento. sí, claro, llegó hasta 14. En todo ese proceso vinieron los geólogos y el estructurista y coincidíamos que si se le quitaban 2 pisos al edificio, era suicidio. Porque había que Ya no hay peso, ya no hay ya, presión. le quitabas peso. Pero eso no hubiera sido un negocio. Entonces, cuando se anuncia la demolición, hicimos un documento. Yo personalmente llevé el escrito firmado por los que intervenimos, diciéndole que solamente era necesario quitarle 2 niveles a San Alejandro y todo lo demás servía. Pero Director del IMSS era Borrego, ¿no? no, ya ¿Quién era? ahorita. En la última. Ujú. ¿Cómo se Zoe llama? Robledo. Zoe Robledo. Soy Robledo. Primero se lo llevé al director de proyecto y construcción y me dice, no, ingeniero, ves que ya tiene más de 40 años y ya es tiempo de renovarlo. Le digo, a ver, El ¿qué me- hospital latinoamericano lleva creo que 70 años o No, algo así. le ¿no? dije- Bueno, San José, ¿cuánto tiempo tiene Más, también? más. Le dije, a ver, Y mire, junto al río. Sí. a ver, arquitecto, porque es un arquitecto, ¿no? No me venga con esas cosas. Puebla Las tiene... pirámides tienen No, cuánto. yo nomás le dije, Puebla va a cumplir casi 500 años y no es tiempo. Y San Alejandro está intacto. Solamente hay que quitarle 2. No, pero es que ya tenemos el compromiso. Ah, pues ya me... Más bien era un tema de negocios. Sí, ya claro, había un negocio ya atrás. está, O sí. sea, lo importante en la obra pública de este caso no eran los enfermos, no era No. el tener salud, el dar la No. atención médica a los enfermos, a los derechohabientes, sino hacer negocio Con la obra con pública. la obra Sí, claro. del IMSS. Sí. Y entonces se encapricharon, lo demolieron y lo están haciendo en el mismo lugar. Si me dijeras, es que el lugar... Pero tiene menos pisos, eso sí. Sí, Pues entonces le hubieras quitado dos. Dos, Sí, sí, claro. Sí, sí. Y sobre todo les decía yo, los 2 cuerpos, 3 cuerpos que son de 3 niveles, no los demuelan, porque es una estructura, eso quitas todos la divisiones y hazle lo que quieras. No los demuelan, demolieron todo. Bueno, argumentaban que ya los espacios no eran los adecuados, que con las nuevas especificaciones técnicas Sí. las puertas tenían que ser más anchas, los elevadores más anchos, puro pretexto. Sí, claro, porque lo que tú tienes es una estructura de concreto o de acero y quitas todo y Sí. haces ya por Uno puede ampliar las puertas, Sí, uno puede ampliar lo los que quiera. elevadores. Sí, estoy
de acuerdo que las modificaciones y por los equipos y demás, habría que hacer algunas modificaciones. Algunos ajustes. Pero simplemente ya de forma, ya no de forma. Oye, esto es el caso del IMSS, que me imagino habrá muchos ejemplos dentro del mismo IMSS, pero en la obra pública estatal poblana, de este ciclo, si quieres, de Bartlett para acá, pues vamos 6 años más atrás, de lo que se ha hecho. ¿Cómo ves? ¿Cuáles serían los elefantes O blancos? sea, el centro de convenciones, el centro de exposiciones, el auditorio de la no sé qué, ahorita que van a hacer la Universidad del Deporte, en donde era sobre el Estadio Ignacio Zaragoza. No, ya sobre no. Sobre era la cancha, nada más, ya no, ya tiraron todo, ya a volar. O sea, estas cosas son prudentes, ha sido prudente No. el Ejecutivo, al margen de quién sea, Vamos, en la obra pública para Puebla. voy a ver a la cámara de frente. A tu pregunta te digo, no. Otra vez, no hay proyectos ejecutivos. Mira, ahorita que acabas de tocar lo del estadio Zaragoza, que bueno, pues, yo lo viví porque ahí jugué béisbol toda mi época de deportista, ¿no? Y y hay algo que no comentaste, pero hace mucho tiempo escribí un libro que se llama La niñez presente del porvenir. Ah, claro, me salté esa línea, sí, es cierto. En donde La niñez presente el porvenir. En donde derivó de una exquisita plática con Guillermo Bianchini, Memo Bianchini. Ah, que mi tú te querido recuerdas. Memo, sí. Analizábamos que es muy cruel cómo los niños juegan, porque juegan en canchas de adultos. Y entonces, pues simplemente, curioso que soy, que me gusta hacer rayas y números, y de eso he vivido, me puse a hacer números con las tablas antropométricas de los pediatras y sacar factores del crecimiento de los niños, de la niñez, con respecto a un adulto. Y entonces dice, bueno, los de kinder tienen un factor del 60%, los chicos de primaria, los grandes de primaria, los de secundaria. Y entonces hice un libro que lo he enseñado y que lo he promovido y nadie lo cacha. El único que lo cachó fue el Tibio Muñoz cuando era presidente de la Comisión del Deporte del Congreso de la Unión. Y cuando se lo llevé, dice, Raúl, no sabes lo que me estás trayendo. Yo he vivido todo el tiempo en el deporte, del deporte y como del deporte. He asistido a N convenciones y siempre hablamos de que el deporte para la niñez y la juventud, y no hemos hecho nada. Aquí me estás trayendo la solución. Y si vamos a apoyarlo con presupuesto, vamos a ver si lo conseguimos 200 millones. No consiguió 200 millones, sino 3.400 millones en 2014. Y me dice, pues órale, me pedían el 40% de comisión. Y dije, no hago nada. No, ¿Y quién te lo pidió? Pues varios presidentes municipales y diputados. Y entonces, bueno, te voy a decir, aquí diseñé uno en Aguasanta, donde hoy está una terminal de autobuses. Cuando lo llevo a CONADE primero, me dicen, oye, está muy bueno, ¿por qué no te haces un proyecto, un terreno? Y bueno, entonces vine, hablo con Verónica Mastreta, y me dice, sí, tenemos uno ahí en Aguasanta. Hice un proyecto en que cuando se lo lleve se enamora. Y entonces me dice el Tibio, dile a tu presidente municipal que esto ya está aprobado, no hace, hagan el trámite. ¿De nombre? Felipe, no, Felipe. No, Eduardo Rivera. Eduardo Rivera. En su primer periodo. Es que su verdadera vocación era ser rockstar. Ahora, sí, claro, está en eso. Sí. Y entonces, con todo aprobado, no presentaron la solicitud de presupuesto. Y lo otro que hice... Y había el presupuesto. Estaba todo aprobado. No presentaron... ¡Qué barbaridad! Claro. Imagínate nada más. Y propuse otro para la UAP, en la zona del complejo cultural universitario, en la zona de niños. Ajá.
Y Agüera dijo, no me gusta. Con presupuesto. Autorizado. Sí, hombre, pues, yo le llevé los dos proyectos a Felipe. Pues, yo lo que le pidiera a Felipe, autorizar en el Es presupuesto. que la obra pública no la iba a hacer ni la UAM ni la iba a hacer Eduardo, supongo que era obra federal. Pues, O sea, el recurso era federal. sí. Y la federación iba a poner a la Sí, constructora. pero, o sea, Pues por eso no les gustó. Sí. Independientemente de los detallitos de quién haga la obra o esto, yo quisiera llevarte al escenario de que realmente quienes nos han gobernado, sobre todo en la ciudad, no han tenido el sentido común de lo que significa la bondad de la obra pública. Sí. Si no han visto la faramalla, el reflector, Sí, ¿cómo la presumen? la Sí, publicitación. ¿cómo la convierten en la una obra o banalización proyecto del icónico, tema. ¿no? Mira, No acaban de ver la profundidad de lo que eso el significa. último presidente fue el profesor Murat. Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Con Jiménez Murat. Estoy de acuerdo contigo. Mira, mi vida ha sido así. Yo siempre desde la universidad, el Partido Comunista quería que me afiliara. Y yo he sido mi vida libre como el viento, ¿no? Nunca me afilié a ningún partido. Los masones me querían. Y yo no hablo por la gente, por sus partidos. Pero el último fue Jiménez Morales, que se hacían proyectos y mudar en la ciudad. De ahí son todos. Bartlett, ¿no? Mira, Bartlett generó mucho dinero, ¿sí? Y sí tuvo bien que se generara el proyecto ejecutivo. Ese es el problema. El Ángel López Hueso y el Paseo del Río. Si no hay proyecto ejecutivo, ¿qué vas a hacer? Es como con un médico que te llega un enfermo con cáncer o con un problema cardíaco. Lo primero que necesita es un diagnóstico, el documento para ver por dónde camina. No hay. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en Puebla, ahorita que estamos viendo lo del agua, pues para el año que estamos, el CEAP simplemente se durmió y Puebla en el presupuesto de egresos. Sí, 0 pesos. 0 pesos. ¿Por Sí. qué? Pues no hubo proyecto. Pero es el segundo año que Puebla tiene Porque 0 no pesos de hacen la proyectos, federación. No hacen proyectos. Oye, con Moreno Valle sí se hacían proyectos, ¿no? Pues Y sí, creo claro. que fue de los éxitos de Moreno Valle. Lo hacía- Tenía un banco de datos y tenía un banco de proyectos. Muchos de ellos heredados de Aarón Merino Fernández, de los que no se Sí, digamos, terminaron, tuvo la virtud de y rescatarlo. Manuel Bartlett, sí, tuvo la habilidad de meter a alguien que es ahí A como un Felipe, papel a Federico y su papá Mario, Sí, que claro. conocía los proyectos pasados. Sí. Tuvo eso- dos habilidades. Uno, los bancos de proyectos y que se dio a la federación a sobras. bueno, sí, ya, Bueno, esa es la gestión. Sí, Fíjate, aquí Pero viene. tuvo la visión. sí, claro. Viene esto y digo, yo simplemente digo siempre. Marín le heredó un buen expediente en proyectos conceptuales ya muy avanzados. Yo lo conocí, Marín le heredó a Moreno Valle. a Moreno Valle. Ujú. Y Moreno Valle no los tiró a No los tiró a la basura, como los suele ocurrir tomó, con un político. Los tomó Ujú. y sobre ellos se fueron. Yo Ujú. conocí antes que empezaran a hacer cualquier obra, yo conocí todos esos proyectos. Ahí intervino la Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros de Que Arquitectos. hoy, ¿dónde están? Ya desaparecieron. ¿Los colegios? Y la cámara. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Usted nunca ha estado en la cámara? ¿En la Cámara de la Construcción? No, mira, yo no he querido hacer nunca Sí. eso porque... Dice Raúl, no, yo he estado en la recámara de la construcción. Bueno, mira, te voy a decir, pues es que podría ser interesante mi vida. Yo fui circunstancialmente, me salgo del tema totalmente, el primer carolino. El día que llegó... O sea, cuando los fuas y Sí, los sí, carolinos, el día que él llegó- era el carolino. Y el el Fua día- era Chucho Corro, ¿no? En aquella Otros. época, ¿no? El día que le llegó Nacho Bracamontes con 20 muchachos del Benavente en 2 camionetas. Nacho Bracamonte era algo de Mario Bracamonte. Sí. ¿Hermano? Más bien era Mario. Mario Bracamonte, el Mario, abogado. El abogado, perdón. Ujú. Yo estaba esperando la clase de 3 de la tarde Que con ya- el heladero ya El no Colima. está para entrevistar. El Colima. Bueno, Ujú. entonces llegan a gritar, ahora se mueren comunistas.
Y yo le digo al heladero, ¿quiénes son los comunistas? Pícaro que soy siempre, le digo, "No, pues que se muera, ¿no?". Bueno, 2 minutos después llega otro compañero egresado del Pereira. Yo era de Liberia, el colegio más católico que había. El director era un Pero era de sacerdote. los expulsados, ¿no? No, ¿cómo? Yo fui Bueno, en alguna época Liberia, digamos, Era digamos, recogía a todos los expulsados, no, todos sí, los colegios claro, no, particulares. sí, claro, porque ahí Era el más barato. te No, pero aceptaban a era también todos. donde aceptaban a todos los Yo expulsados. debo decir orgullosamente que a mí no me aceptaron en el Liberia. Oye, es que tenían dos características. Ahí enderezaban jorobados y disciplinaban. Ahí mandaron los papás de Paco Stanley a Paco. A Paco. ¿Ah, sí? Fue mi compañero, Paco Stanley, para enderezarlo, porque ya era una calamidad de él. En la Roma se juntaba con los de la Romita y todo eso. Bueno, entonces Y yo López estudié. Lóriga en el Benavente. ¿Sí? Entonces yo estudié en el Liberia, ¿no? Sin nada, Sí. a carta cabal. Entonces yo esperando la clase de 3, veo eso, y entonces empiezan a gritar como desaforados, ahora se mueren comunistas. Y entonces pues, siguieron grita, hasta que cuando llega otro compañero, Adolfo García Vázquez, egresado del Pereira, y cruza para entrar a clase, oye los gritos y los oye, se sigue, sí, más. Pero entonces ya un grito ya direccional, voy a decir una mala palabra, espero que le pongan bip. Sí, tú perro comunista, ahora tú te mueres. Pues Adolfo, que valiente, ¿qué? Y entonces se bajan más de 20. Y entonces le digo a otro muchacho que le dijo, Chuntaro, pues ahora Chuntaro, vamos. Y nos dimos un faje con ellos. Entonces ahí me volví el primer carolito. O sea, el Pereira tenía fama de comunista. Adolfo García. Vázquez, el ingeniero. Sí, vino hace 2 semanas a comer conmigo. Bueno, pues, Fue su cumpleaños. Bueno, Yo sí. le digo tío Adolfo, ¿eh? Ah, bueno, pues ahí está. Dile que Raúl Carpintero. Pero el Pereira tenía Hermano fama de de Rosa comunista. María. No, católico. Católico, ajá. Católico. Ujú. El Benavente, el Sí, sí, Oriente. sí. Ujú. No Sí, sí, tanto, sí. ¿no? El Cristóbal Colón, en fin. Pero entonces, ¿por qué le fueron a gritar al Pereira? No, es que Adolfo era Benavente. a ver, el escenario. Un martes 25 de abril de 1961 llega Bracamontes Ujú. a las 2:45 más o menos, porque yo estaba esperando la clase de 3, con 20 del Benavente, a gritar, ahora se mueren comunistas. Yo esperando la clase con el heladero, oigo los gritos, no dije nada. Llega Adolfo, egresado del Pereira. Pereira. Y oye eso, no le hizo caso, pero cuando ya un grito direccionado a él, pues se lo desmienta. Ujú. Y entonces se van sobre Adolfo. Y entonces otro muchacho que le decíamos el Chuntaro y yo nos pusimos espalda, nos dimos un buen atrancón, pero bueno, pues el heladero entra al primer patio y empieza a gritar, le están pegando le están pegando al pájaro, le están, le están pegando al hueso, Adolfo. Sí, que muy delgado. ¿No? Y entonces ya todos los compañeros prepararon una prepa nocturna, leyes, comercio, administración, y se puso sabroso. Al otro día fuimos a Pedregal del Benavente y ahí empezó todo. Por eso el libro se llama Ahora se mueren comunistas, el grito que prendió la mecha. Y por eso no estaba afiliado a las cámaras, porque las cámaras estaban llenas de púas. No, sí, claro. Eso fue después, ¿eh? No, Cuando, bueno, ya cuando cuando... entran a las cámaras ya es en la época Los 80, ¿no? Sí. Más o de menos. 70 y picos, cuando entra García Suárez, cuando entra Sandoval, ¿o quién? no, eso fue posterior, no, primero fue García Suárez. Pellico. y Pellico, sí. El Führer Pellico. Gerardo. Y Sí, entra todo. Juan José Bretón, Ujú. Javier Lardizábal. Javier Lardizábal, Sí, que entra a los colegios y a la sí. cámara, Carlos Bueno, y Pugliese. entonces, Javier Leiva, ¿cómo se llamaba también? Javier Torres Leiva. Torres Leiva, sí. A partir de Lardizábal entra a la Junta de Mejores. Ujú. A partir de 1961 fue que el rector cierra la universidad, otros amigos, Carral y
Pache Pulido, Raúl. Sí, y sí, ya, qué bueno que lo aclaras. Toma la universidad. Eso tiene jiribilla, ¿eh? Y entonces, bueno, también me hemos sabido. Entonces ya nos quedamos unos a estudiar en el Carolino y el licenciado Guerra se posesiona del nuevo edificio de medicina y se empieza a dar clases en el Benavente. Entonces estos eran las escuelitas y los carolinos. Y de ahí son los FUAS y los carolinos. Carolinos era porque ellos estaban en el edificio Sí, Carolina. el Carolino. Hasta 73 que ya se da la nueva Ya cuando ley fundan la orgánica. UAP, cuando- y Ya cuando después, fundan la UAP, 10 años después, después de un conflicto muy fuerte, se funda la UPAE. Sí, en el No, 73. En el 73 fundan la UAP. 10 años 73. después. Ujú. O sea, el movimiento carolino fue 61-63, Ujú. porque en 63 se emite la ley orgánica. Ujú. Y 10 años después, ya la UPAE ya dijo, ya basta ya. Pero bueno. Oye, perdóname, Raúl, pero Bueno, yo insisto en la yo obra sé que, pública. yo sé que A ver, una platicar pregunta con periodistas hay que platicar. Querido Raúl, una pregunta Contestar. concreta. ¿Qué harías para que ya no hubiera baches en la ciudad? ¿Qué es lo que debe hacer Se el los gobierno? hemos dicho a las 4 administraciones anteriores. Se tiene que reencarpetar. O sea, ya no más parches. No, ya no. Mira, les hemos dicho procedimientos y no nos escuchan. Los intereses económicos son muy fuertes. O sea, se gana más en el bacheo que en la relaminación. Pues no sé si ¿no? Pero resuelves mejor con la relaminación. Ujú. Raúl Pardo decía algo similar, que lo que había que hacer era la reinterpretación. Sí. Mira, hace unos 2, 3 años platicando con Felipe Velázquez, Ajá, Felipe. que fue también con... Secretario de Administración con Eduardo Rivera. No, de obra pública. Ujú, ujú. Sí, Felipe sabe, Felipe Sí, sabe. ese sí sabe. Me dice, fíjate, Raúl, que en la anterior administración hicimos una evaluación de cuánto habíamos gastado en el lugar norte de Bacheo y cuánto nos había costado la relaminación. Gastamos tanto y medio. O sea, es más barato. Oye, ese es un dato interesante. Sí, claro. Entonces les hemos dicho que hay un sistema, porque bueno, dentro del grupo de ingenieros, pues sabemos de todas las especialidades, y aquí está el ingeniero Caraza y el ingeniero Moreno, que en paz descanse, con 2 procedimientos muy fáciles. Moreno, el chaparrito, El gorrito, sí, muy abusado, sí. bueno, muy bueno. Entonces les planteamos soluciones. Sus lentes al O sea, estilo Ray-Ban. Mi vida no ha sido nada más criticar, plantear soluciones. Porque es muy fácil criticar. No, háganlo así. A ver, pero la reencarpetación. Creo La que está relaminación o reencarpetación. claro. Es un, Sí, 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 es sí. un sinónimo, Ujú. ¿no? Pero salió por ahí alguna nota, no me acuerdo quién, un columnista o tú fuiste, no me acuerdo, que hizo el cálculo, que alguien le dio el dato del cálculo de cuánto dinero se necesitaría y que es imposible tener ese presupuesto ahora. Realmente es muy caro reencarpetar la ciudad. Sí, es un poco O, caro, o pero hay que jerarquizar el tema. Más o Y- menos, ¿cuánto y costaría? espérame. ¿Y qué tanto contribuye o debía contribuir el transporte público, el transporte turístico, sobre todo en el centro histórico, que le dan la torre Sí. a todo el adoquino, lo que le hayan puesto, porque ellos son los beneficiarios de todo claro. este asunto. No No. somos ni tú ni yo, nosotros tomamos taxi. mira, precisamente lo que acaba de decir sucedió cuando en la época de Moreno Valle Gali era El secretario. presidente municipal. Ah, bueno, el secretario Secretario. de En una reunión que tuvo, Infraestructura. comunicación de en una infraestructura. reunión que tuvo con el Consejo Ciudadano de Obras, que yo pertenecí durante mucho tiempo, entonces decían los de los camioneros, nosotros entramos con dinero para que tengamos una mejor superficie, porque dejamos de gastar en ponchaduras, En la, todo en la el mundo. suspensión de los... Todo el mundo ahorraría. Ujú. y ya Tiempo. y ya tenemos aquí en Puebla un ejemplo muy significativo cuando se hizo el Boulevard 5 de Mayo y el embotelamiento de Río San Francisco. Se hizo un impuesto especial y con ese dinero se hizo todo. Y creo que lo seguimos pagando. No. ¿El del río? No, el del río no.
Bueno, si se siguen cobrando, ese es otro. Creo que parte del predial está involucrado con el impuesto del río. No lo sé, pero lo que sí te puedo decir, 1962. en 64 empezó. Lo de San Francisco fue en 64. ¿64? Ya con Abaca sí. El doctor Vergara, presidente municipal, es el que dijo, Fíjate vamos a ver. que en esas fechas no puedo discutir contigo porque evidentemente tú eres más grande que yo. Y yo en el 64 tenía 11 años. Y yo estaba en la universidad. Yo nada ya. más mataba las ratas del río San Francisco. O sea, ¿No? se creó un impuesto estatal o Especial. municipal para la relaminación. No, para hacer para todo. embovedar el río. Para embovedar el río. Para Ok. embovedar el Río. río. Que trajo en consecuencia el beneficio de los dueños de todos los ranchos Sí. del lado oriente. Ujú. Y ahí están una lista de familias importantes, Sí, sí. Ahora- empezando por García Balseca. Sí, sí. Ahora, ¿eso Los sería Blum, viable los Blum, hoy? claro, O sea, sí. crear un impuesto municipal para reencarpetar toda la... hombre, claro. Sí. Pero con vigilancia ciudadana, que eso es lo que hacía la Junta de Mejoras. Aquí. Fíjate bien en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque acá el asunto, tú le pones un impuesto a, ¿cómo se llama? Entra en la presidente municipal? tesorería. El Pepe presidente Chedraui. municipal es José Chedraui Budí. es más barato, ¿no? ¿Es lo mismo pero más barato o qué? No, hay un anuncio que sale en los medios, en la radio, en la televisión, dice Chedraui es más barato. Entonces, con el más barato, habría que buscar esa situación, hombre. Bueno, mira, lo que sí te puedo decir es que ese impuesto que se creó solamente para embovedar el río San Francisco y hacer el Boulevard 5 de Mayo, y en otra ocasión podemos platicar eso porque no puedes concebir la ciudad de Puebla hoy sin el Boulevard. Sí, claro. Bueno, Y sin la rueda de la Eh, fortuna y la catedral. no. Eso es otro boleto. Es otro boleto donde también intervenimos a oponernos a que no lo pusieran ahí. Bueno, entonces el asunto es que ese impuesto fue tan bueno que se hizo toda la obra y alcanzó para hacer el Boulevard Hermano Cerda. Así. Ahora, ¿ese impuesto de cuánto tendría que ser? Bueno, ahorita sí, números a bote pronto no te podía yo. El impuesto lo tienen que pagar los usuarios Sí. de las avenidas, de las Todos vialidades. los que tengan automóviles. Tú tienes automóvil. Sí. Yo no tengo automóvil. Ujú. ¿Yo por qué voy a pagar? Yo camino. En lugar de entonces- andar pagando tantas fotomultas, No, espérame, entonces yo, que digamos yo- que te aplica un sí, impuesto yo para... pago el impuesto que me toque para que también arreglen las banquetas del centro, Ujú. que ese Mira, es otro voy- detalle. me voy a meter en algo que es coyuntura. Mira, el asunto es que cuando les hemos dado ideas de cómo hacerlo, el primer obstáculo tenemos dentro del gobierno. Porque les da miedo, fantástico. les da miedo implementar cosas nuevas. Quieren institucionalmente manejarlo todo. Y con el debido respeto para mis queridos abogados, ellos saben cuidar. Yo le digo que ellos son los expertos en cumplir la misión para lo que es. Y yo digo que los que cumplen misión ven así. Y los que somos ingenieros vemos visionariamente y vemos hacia arriba. Entonces, ahí hemos tenido un conflicto muy grave. Y yo lo pude resolver. Y otra vez te voy, no me lo platicaron, yo lo hice. Tú lo viviste. Cuando Ángela César me invita a México y creo un programa para los ambulantes, sacarlos del centro histórico. Y lo sacamos sin recursos públicos. ¿Qué hice? Crear fideicomisos. Los ambulantes que siempre estaban pegándole al gobierno y los mercados, pues les dije, el gobierno no tiene dinero para hacer mercados. O le ponen dinero ustedes o seguirán en la calle. Y fue Un poco lo que hizo Jorge Murat, pero sin el fideicomiso. Buscó financiamiento Sí. de créditos bancarios. Nada y más todo que esto. yo lo hice con fideicomiso. Oiga, y digamos, ya los poblanos pagamos mucho por las fotomultas. Si ese dinero de las fotomultas y el dinero de los parquímetros por las multas... Perdón. El dinero de las fotomultas no es del ayuntamiento. No, por eso, Es del es del Estado, gobierno del Estado, es del sí. Estado. Sí. Pero digamos,
Ya los poblanos pagamos. Coincidimos. Y de hecho, para renovar placas, para lo que sea, a uno le aplican las fotomultas. Exacto. ¿Sería viable que ese dinero que se recauda vía fotomultas y el dinero que se recauda vía, digamos, los parquímetros, se destinaran a la relaminación de la ciudad? O sea, en lugar de crear un impuesto. Y que los usuarios de las vialidades, entre otros, los turisteros. los turisteros, pagaran un impuesto porque ellos viven de explicar lo que no hicieron la ciudad. Se los hemos propuesto desde hace mucho tiempo el ayuntamiento, que esos impuestos se genere un ingreso a un fideicomiso especial, que no entra a la tesorería, porque cuando un dinero entra a la tesorería, pierde el 40%. ¿no? Con participación ciudadana, y entonces... Es que es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Exactamente. Que manos externas estén supervisando en qué se gastan y cómo se lo gastan y a quién se lo pagan. Y entonces que se puede hacer todo lo que sea una multa, un derecho que sea derivado de las vialidades, se va a ese fideicomiso y nos ponemos a dar la tarea de... Sí, sería un derecho, no un impuesto, por una contraprestación. Sí, claro. Ujú. Entonces, bajo la tesis, no bachar. No bachar, sino O relaminar. sea, bachear es tirar el dinero. Sí. Pregunto. Sí, sí. Categóricamente digo sí. Ujú. ¿Qué les hemos dicho? A ver, con el mismo material que está ahí en las calles, tú lo levantas. Es lo que hacía Raúl Pardo con la Con máquina el de dragón, ¿o cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba esa? El Una dragón, máquina- El dragón, sí. Raúl levantaba, bueno, Raúl, la máquina levantaba, pero él era el dueño. Y procesaba al mismo tiempo. Procesaba Sí, y lo claro. volvía La a mezcla. poner, lo mezclaba. Sí, claro. Eso Era es una todo. recicladora de pavimento, vamos a decirlo así. Vamos, el dragón es muy caro, pero se puede hacer más fácil. Simplemente con un equipo menor, levantas toda lo que es la carpeta, Ujú. la mezclas, Ujú. porque es un material Ujú. que ya se probó, nada más que ya está Ujú. fracturado. Le tienes que meter un emulsionante para que haga ya un... Que es el chapopote Ujú. Sí, claro, y algunos aditivos. y unos aditivos. Ese mismo material lo tienes. Digamos, se reutiliza. Sí, pues. claro. Y ahorita lo que hacen, levantan todo, lo llevan y lo tiran y traen material nuevo. Pues las calles que están haciendo alrededor de finanzas. Contaminan la zona donde tiran Sí, claro. ese material. Es que, Lo que recicla. Sí. lo que yo les digo Pero es que esto lo no, hacían hace muchos años. no Así se hacía. quieren escuchar. Sí. La verdad, ¿cuál es No quieren escuchar o no quieren perder el negocio. Eso también. Ujú. Mira, creo que en la sociedad, ahora sí voy a decir lo que dice un señor que creo que fue presidente, ¿no? La sabiduría ciudadana es muy importante. Y en este caso, nosotros nos hemos conformado en los colegios dando opiniones, en los consejos dando opiniones, no de que nos den de cómo sí se pueden hacer las cosas, pero no nos escuchan. Digamos, opiniones técnicas. Sí, claro. Ujú. O sea, lo que yo planteo, cómo sí se pueden hacer cosas. Y no nos quieren escuchar, o no quieren escuchar, o intereses más allá de lo que debe ser, no los impulsa a hacer a su modo. Pero esa es la situación. Y ahora, no hemos sentado. La obra pública ahorita se hace sin proyectos. Yo conozco a casi todos los constructores sin proyectos. Mira, tengo un hijo que es constructor, que ya no quiso hacer más obra. Le encargaron un instituto para la juventud en la sierra, ¿no? Ese es el proyecto. Y cuando empezamos a ver, ese es el arquitectónico y este es el estructural, no coincidía nada. Nada. Entonces, tuvo que ponerse a hacer, en base a la estructura, todo. Eso es. Y nosotros estamos, insiste. Mira, cuando... Ahora, eso está en la ley, que es lo más grave. Sí, claro. O sea, una obra no se debe iniciar si no hay un proyecto Ahí te va. ejecutivo. El artículo 19 de la ley de obra pública del Estado, Ujú. bueno, aquí te lo voy a hacer comercial,
Soy coautor de la ley federal Ujú. y autor de la ley estatal. ¿Con Melquiades Morales, la de Sí, claro, Melquiades? sí, La obra pública y servicios relacionados con la misma. con la misma, sí. Yo hice el borrador, Ujú. entregamos con un organismo de exalumnos de ingeniería, y dice el artículo 19, para obtener el oficio de autorización de recursos, las dependencias y entidades deberán cumplir lo que dice el artículo 22 en sus fracciones 2, 4 y 5. ¿Y qué dicen esas fracciones? Ese artículo. Que previo al inicio de un procedimiento de adjudicar de un contrato de obra pública, o sea, una licitación, las dependencias deben tener primero todos los permisos que deba obtener. Todos los permisos. Todos los permisos CFE, Ujú. con agua, todos. Impacto ambiental. Todos. Ujú. El proyecto ejecutivo completo, el programa de especificación. Y eso se los hemos repetido una y otra y otra. Y dice finalmente, una vez obtenido todo eso, 5 días después podrá iniciar el procedimiento. Eso es letra. O sea, está perfectamente. O sea, el problema no es la ley, el problema es los ¿Quién la funcionarios que la aplican ¿Quién la y la discrecionalidad con que resuelven. Y otra que eso lo pudo hacer Euclid Castañón, hizo una modificación a la ley para meter a la Contraloría de Fisgón en todo lo de obra pública, y ahora la pobre Secretaría de Infraestructura tiene ahí inspectores que otro día lo platicamos. Bueno, entonces yo les decía, Son gestores más que fisgones. inspectores, fisgones, no puede caminar la Secretaría de Infraestructura por muchas cosas, después lo vemos. Pero lo importante es esto. Es que yo les he dicho siempre que la obra pública tiene 2 elementos. Ujú. Los servicios preoperativos, la licitación, la ejecución y la supervisión. Entonces, se incluyó en el artículo 87 de la Ley del Estado que todos los servicios relacionados con la obra pública deben ser asignados directamente, porque si te pones tú a licitar proyectos, Ujú. nunca vas a tener obras. Eso sí, los proyectos que te van a Los costar, debe, digamos, asignar directamente a la Sí, Secretaría de Infraestructura sí, o la dependencia relacionada. para que los tengas. Y se agilicen los tiempos. Sí, claro, y entonces ya con eso vas a eficientar el costo de las obras, porque Ujú. ya sabes qué vas a hacer. Ujú. Y entonces vas a tener quien te dé Y uno tiene una idea muy clara de cuánto va a costar la obra a partir de esto. Claro, no lo quieren hacer. Oye, pero Entonces, esto no lo hizo López Obrador en su gobierno federal. no, eso El viene Tren Maya y todas estas cosas. No. La asignatura pendiente No. fueron los proyectos ejecutivos. No, pues de todo eso se empezó sin. Y por eso costaron lo que proyecto. costaron, por eso salieron Sí. del presupuesto. Dos Bocas. Bueno, por eso las obras salen 3 veces de lo que supuestamente dices, porque dices costos paramétricos. Pues ahorita que me preguntaba cuánto costaría, mejor no te digo, Ujú. para no darte un dato que no tengo la base. Tenemos una herramienta que se llama costos paramétricos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tú compras una casa de 100 metros en 2 millones, te cuesta 20,000 pesos el metro cuadrado, incluyendo el terreno, y eso es una referencia rápida, ¿no? Bueno, pero la obra pública no es eso, porque la obra pública requiere primero los estudios técnicos fundamentales, que es topografía, hidrología, geología, y luego los estudios de impacto. Que ahí tiene que ver el beneficio a la sociedad. Sí, claro, costo-beneficio. Bueno, ya que tienes esto, tienes que ir al proyecto ejecutivo, que es arquitectura, estructura, instalación eléctrica y hidrosanitaria. Y ya con todo eso, puedes hacer la licitación. Se lanza la Sí, licitación. claro, pero no lo hacen. Y se los hemos dicho una y otra y otra. O sea, ¿desde cuándo no se hacen? ¿Desde qué gobierno no se hacen proyectos ejecutivos? Mira, yo lo último que vi. Desde Lázaro Cárdenas. Yo lo No, último, en Puebla, yo para aterrizarlo en Puebla. lo último que vi bien fue con
Jiménez Morales. Y de ahí, Tanto, sí. hace 40 y pico Y yo por eso mejor dije, ya no quiero ser obra pública. No. Oiga, ¿y el actual secretario de Infraestructura? Bueno, pues es un Ha hombre. trabajado en empresas grandes, fue Sí, claro. directivo de ICA. Sí, sí, sí. Se supone que experiencia de los Santos, ¿cómo se llama? Manuel Contreras de los Santos. Manuel Contreras de los Santos. Trabajó Bueno, también para Proyecta, o sea, pues sí. por lo menos experiencia. Yo le diría que tiene. Es que para el grupo Proyecta. Yo diría que tiene vivencia. Es que la obra pública es una cosa y la obra privada es otra cosa. No, pero porque pues, finalmente es lo mismo con diferente enfoque. La obra privada, pues, Uno busca ganar no, independiente de meter la privada. o maximizar ahorrar, la inversión. Precisamente les decía yo, el 134 dice en su texto todavía vigente que se deben licitar los contratos de obra pública para que el Estado obtenga las mejores condiciones de economía, financiamiento, oportunidad y tiempo, ¿no? O sea, el Estado también busca sus mejores condiciones, no está reñido él con el dinero, al contrario, mientras más obra haga, más política hará, porque la obra pública es obra política. Oiga, perdón, digamos, un fenómeno recurrente yo diría que desde el sexenio de Manuel Bate, de Rafael Moreno Valle, es que unas son las empresas que ganan la obra, que ganan las licitaciones, y otras las ejecutoras. Sí, claro, porque O sea, digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo una empresa gana una licitación, se le asigna una obra pública, y otra es la empresa ejecutora? Es que estamos en época de mercaderes de la construcción. Hay subcontratación. Sí. Esas mercaderes de la construcción son los amigos, los compadres. Son los funcionarios. Pues sí, desde luego. Con prestanombres, digamos. Sí, sí. Oye. Y luego finalmente, como no tienen estructura, vienen con los que sí tenemos estructura. Viene la subcontratación. De contratistas que fuimos, pasamos a subcontratistas. Pero lo peor, como Moreno Valle, bajamos a destajistas. ¿A qué? Destajistas. Como los carniceros. Sí. Oye, hace unos días mandaste por WhatsApp a tus contactos un mensaje al gobernador. Sí. Después de que el gobernador anunció el tema de la vivienda, el tema del centro histórico, de rehabilitar casas, etcétera. Y tú mandas un mensaje diciéndole al gobernador que ponías a su disposición o de su gobierno lo que hiciste en la 3 Poniente, con la casa del siglo XVI, que restauraste, que la convertiste en un espacio diferente a lo que era, que una vecindad. No, era una cueva. Era una cueva. Yo quisiera que me contaras algo de esto. A ver, ¿en qué consiste este proyecto? A ver, mira, aquí viene. Ya ahorita lo que platicamos, un día dije, yo obra pública ya no, porque durante mucho tiempo trabajé y me pagaban. Y ahora tiene uno que pagar para trabajar. Así. Entonces dije, bueno, ya. Yo nací en el centro histórico, viví mi juventud y mucho tiempo en el centro histórico. Y entonces teníamos en la familia una casona, esta de la 3 Poniente. ¿3 Poniente qué? 516. Entre 5 y 7. Sí, a un costado de San Agustín. Y entonces dije, voy a rescatar, porque estaba llena de maleantes. Desde esa casa se metieron al banco que está en Reforma, creo que es el Multiva, a robar. Bueno, ya lo que más se puede yo decir, pues ya. Bueno, entonces, pues ya. No, pues hay que cuidar el agujero. No, pues, otras cosas, pues después involucrar en cosas hasta penales y de verlas ni temerlas. Bueno, pues entonces el asunto fue que me dio la tarea de rescatar. La empecé en el 2016. Ya voy para 10 años y no puedo terminar. No puede terminar. Restaurar un edificio de estas características no es de locos.
Ujú. O sea, Por todos los permisos. Y aquí tenemos también olvídate de los permisos. Olvídate de los permisos, las cosas que vas encontrando Ujú. y tienes que solucionar y tienes que adaptar el proyecto y tienes que hacer muchas cosas que descubres en el momento que intervienes en un edificio, empezando por las calas que tienes que hacer para descubrir, para ver si hay... Va a ser un edificio de añadir. departamentos Sí, habitacional. sí. Ya está. Ya está. Ya está terminado. ya. Bueno, Bueno, me hace falta falta el agua. un poco de dinero. Falta el agua. Me falta un poco de dinero porque a mí ya se me acabó, la verdad. Mira, Pero bien slim. ¿eh? Bien slim. Ese es precisamente lo que de les ahí estoy salió el diciendo. asunto. Salió porque, mira, antes de que se terminara Sergio, fue cuando vino Slim. Y luego ya lo hicieron. Sergio Salomón. Sergio Salomón. Sergio Salomón. Y entonces, bueno, vamos a poner que hay un anuncio Ujú. de gobierno municipal y gobierno estatal de que el señor Carlos Slim viene a Puebla y quiere apoyar para rescatar el centro histórico, sobre todo los inmuebles para vivienda. El tema fue que cuando vino Carlos Slim les dice, miren, yo cometí algunos errores al rescatar el centro histórico de la Ciudad de México. Compré muchos inmuebles que ahora ya no sé qué hacer con ellos. Y entonces, pues, yo no... Aquí hizo una selección ya de los inmuebles. Y entonces yo no voy a comprar inmuebles, sino pónganse la pila ustedes y entrenle. Entonces, dentro de esos hay historia, ¿no? Bueno. Entonces, con ese contexto, cuando empieza la administración, las dos, primero la municipal, me buscan, tú lo sabes que algo sabemos del centro histórico, para ver cómo se podía conformar un fideicomiso que existe, que quién sabe dónde esté, para generar cosas. Bueno, entonces me reúno con... Por ley debía existir el fideicomiso Sí, cuando claro. Puebla se declara Patrimonio de la Humanidad Sí. y surgen los consejos Sí, consultivos. Debía existir un fideicomiso. Sí, claro. Yo todavía no lo cuento. No existe. Pues, Bueno. Entonces, Aimé Guerra, la gerente del centro histórico, me dijo, ingeniero, ¿me puede usted platicar de todo esto? En un buen plan, pues usted lo está haciendo lo que debe hacer, informarse, ¿no? Ujú. Y entonces hicimos una reunión primero, lo llevé ahí, Ujú. le digo, no tiene inconveniente que venga aquí para que lo hagamos así, con sabor y color. Sí, entonces se llevó a la gente del municipio y luego en el gobierno del estado hicimos otro. ¿Y qué les dije? Miren, el programa de rescate de viviendas para el centro histórico está muerto desde las entrañas de las administraciones municipales y federales. ¿Por qué? Porque vamos a estar aquí y para que sepan lo que es la realidad, les voy a decir qué he vivido con este inmueble, con todo el deseo, teniendo como restauradora a una gran señora que ha sido premiada ya 3 veces por su profesionalismo como restauradora, responsable del inmueble donde estamos. Que ya estuvo aquí en el programa también. Adelaida, ¿no? Ujú. Es una señorona. No me puede decir que tiene su carácter, que no lo tenemos, postulada ¿no? ahora para la Bienal Bueno, Juan O'Gorman, no sé Bueno. cuál es ahora. pues entonces, ella es mi restauradora, ¿no? Bueno, pues nada más, ahí les va, les digo, no se vayan a sentir porque ustedes están llegando, ¿no? Pero escúchenme nada más para que vean el reto que tienen. Bueno, miren, para que yo obtuviera mi licencia de obra mayor me tardé 3 años. Bueno, después de esos 3 años, para que me dieran el cambio del régimen de propiedad privada al régimen de propiedad en condominio, otros 3 años. Ya llevamos 6. Y ahora el INA, ¿Esos trámites son ante el ayuntamiento? Esos 2 primeros trámites. Y pasa Y- por notarios. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Ujú. Y luego el INA. El INA me clausuró 2 veces la obra.
2 veces. Una porque cuando me dio autorización de limpiar y que era un mugrero, no les puedo decir. Había de todo. Y entonces se me ocurrió poner, se venden vigas inservibles, ¿no? Ujú. Y entonces un día Cayó un inspector, ¿o qué me cayó? llamó la directora jurídica y me habla por teléfono. Estás destruyendo Señor, le edificio. ordeno que venga ahorita en ese momento a la transpondiente porque se la voy a clausurar. Digo, ¿what? ¿Quién es usted? Soy la licenciada fulana tal. Ah, pues qué bueno que es usted abogada. Entonces actúe usted conforme al procedimiento. Que le cuelgo, ¿no? Ujú. Sí, me tiene que Notificar, en principio. claro. Una cláusula. Ahí estuvo un tiempo. Ujú. Esto fue en 2002, a principios. Ujú. Luego, a medio año me habla Felipe. Oye, Raúl, por favor, échale una mano a tu fachada, porque se están desprendiendo los aplanados y ya se desprendió una laja de los balcones y pueda lastimar a alguien, Claro, matarlo. Y entonces te vas a claro. ver, ahí le meto gente a arreglar y llégueme la clausura. El INAH lo menos que quiere es que arreglemos las cosas. No, el INAH lo que quiere es que hagas las cosas que el delegado quiere, Ah, sí, como quiere. porque es un capricho. Ese Es un capricho. Es un el capricho. peor- Es el un peor- berrinche, entonces él el- quiere que las cosas sean así. El peor ¡Pum! enemigo que tenemos Es el delegado. es Los el delegado. consultores es el delegado. No, el INAH no. El delegado del El INE. delegado. delegado del- Porque ha habido delegados Ujú. muy No, buenos. no, sí, ¿sí? claro. Pero hay otros que. No, ese hombre a mí me lo dijo y yo le tuve que contestar. Es que usted Tiene no- varias demandas ya, creo. Sí, yo lo demandé y lo denuncié ya. Yo soy... ¿Es un inmueble de cuántos metros de construcción y cuántos metros de El terreno? terreno son 840 y la construcción ya son 1400. Son 7 departamentos. ¿Que tendrán un costo de, más o menos? Pues el más barato son 3,5 millones y el más caro son 6. ¿De qué superficie, más o menos? Bueno, pues son como de 120. El más chico es de casi 100. Ujú. Es un loft muy bonito con su roof garden Ujú. propio. Y el más grande es como de 200. ¿Y el problema del estacionamiento, cómo lo resolvieron? Ah, Y- tengo pero, ¿por qué problema? no. A ver, Si alguien tiene a un ver, coche, el Museo Amparo tiene estacionamiento. No tiene No, pero no. No. Los que venimos a vivir al centro No, pero si alguien quiere, digamos, lo que comprar un menos- departamento, pues buscas dónde estacionar entonces, tu coche no, es y que- pagas una Ahí sí estoy pensión. de acuerdo con- Lo que menos queremos es los coches. no, Nosotros- no, pero si tú eres propietario y Sí, tienes no, un no, coche o no, dos coches, no, pues mira, necesitas nosotros meter el como coche a la varones, casa. Pues vete a un Pues estacionamiento, entonces pagas compras una doble, entonces pensión y ya no se hace muy Mira, Jesús, atractivo. te voy a decir. No, ni más. Como Yo no, barato, yo no tengo estacionamiento. bueno, como barato el acepto. Pero en un departamento va a vivir una dama. Y una dama va a decir, tengo que dejar mi coche ahí, no te lo compro. Pues en Europa sí es. No, compañero. bueno, pues, Sí, no te lo pero compro. el pueblo no es Europa. No, sí. bueno, Pues, yo lo resolví. Perdóname, yo los lo resolví. políticos hablan como si fuéramos Europa. Bueno, ¿Y ok. pero cómo lo resolvió? Bueno, Pues pues ves los de doble nivel, hombre. no. Hay unos Al equipos fondo tecnológicos donde era el impresionantes. corral, donde estaban las vacas, los Ujú, caballos, las ujú. gallinas, ahí hice un lugar, un espacio para estacionamiento que en un mismo espacio puede haber hasta 3 autos. Abajo, en medio y arriba. Como lo hizo Philip ahí a un lado de los Sí, baños. sí. Entonces, este inmueble, yo estoy rescatando el inmueble 100%. Ya. 100%. Pero entonces yo me dije, bueno, voy a hacer algo que sea algo que ya Puebla sea lo que tiene que ser. En la tierra y el inmueble que tiene mayor valor en el mundo es el centro. Entonces, el precio que le pongas a eso te lo van a comprar, porque la gente va a comprar una inversión, no un departamento. Para un departamento te vas a donde quieras, aquí es una inversión. Bueno, entonces yo hice un proyecto en donde los 2 locales existían, son locales, ¿no? Que tienen solamente entrada por la calle, pero no tienen entrada del conjunto, ¿no?
7 departamentos en donde sin lastimar ningún muro original, sí tienes que pedir autorización para hacer una puerta de comunicación, una ventana de ventilación que no le afecta al inmueble, y si le llega a afectar, pues, los ingenieros sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues entonces, al fondo tenemos estacionamiento y todos los departamentos van a tener su cocina integral, moderna. No le voy a poner un brasero de carbón, no. Le voy a poner, Es, digamos, respetar la estructura original del edificio con un con edificio comunidades, digamos, ya del siglo XXI. modernas, todo. Y el conjunto tiene paneles solares, turbinas para generar su propia electricidad. Para no tener los horribles tinacos, va a haber un sistema presurizado de agua, porque en todas las ciudades eso existe, con hidroneumáticos. Tiene su gimnasio, tiene... ¿Cómo le llaman? Su área de entretenimiento, sí, ¿cómo le claro, llaman? Amenidades, ¿no? Amenidades. Tiene 2 espacios para que un sábado estás tú, nos invitas una carne, y tú estás preparando la carne, a tu espalda hay una barra donde tus amigos te estamos acompañando. Atrás hay una mesa para que las señoras... Ingeniero, ya me interesó, vamos a ver. Cuando gustes, ¿no? Y luego hay otro espacio para que los chavos periqueras estén. O sea, tienes que darles todas las facilidades, incluso un elevador para pasajeros, pues si hay personas que ya como algunos que nos empiezan a... Y el INA o el delegado del INA en este momento, que no sé ni cómo se llama. Manuel Villarroel. Pero los Villarroel, yo conozco a los Villarroel de Maraña, de León, España, pues, una familia muy decente, muy seria, abarroteros, muy respetuosos y respetables. No creo que tenga nada que ver ahí. ¿Esto está ya funcionando o lo tienes clausurado? No, apenas hace 10 días me liberaron la autorización. Hice el trámite en marzo 2023 y me lo acaba de liberar. Pero bienvenidas las inversiones, Sí, sí, o sea, sí. vengan a invertir O sea, adentro. Con este escenario, y lo digo de frente a la cara, pues ahora en los 500 años vámonos a festejarlos afuera porque va a ser un espanto. Todas las viviendas que están mal, así se quedan. Bueno, ¿y Slim sí compró inmuebles en el centro histórico? No sé, no lo sé. Yo le planteaba, yo ya les Porque dije, con toda esta problemática, pues no hay ningún inversionista que se quiera animar. No. Bueno, ya yo generé y ya lo presenté a consideración del gobierno del Estado, y mañana precisamente tengo una entrevista con Rafael Moreno Valle Buitrón, director de Vivienda, para ver esto, porque les digo, miren, este asunto, vamos a concretarnos ahora con cómo podemos rescatar las viviendas del centro histórico. Primero, les dije, se tiene que hacer un convenio de coordinación, las autoridades estatales, municipales, con el INA, porque es una dispersidad de criterios, entonces tengamos uno, para que no estemos a caprichos. Coincido en esa parte del protocolo jurídico, de cómo tener los permisos y todo, pero yo pondría como condición fundamental es que los inversionistas, la gente que quiera tener este tipo de casas, departamentos, como quieras, por favor, no pensemos en el turismo. El turismo es el destructor del patrimonio en todo el mundo, en todo el mundo, ¿eh? En Venecia, ve lo que está pasando en Venecia. Bueno, Giorgio Lombardi fue muy amigo mío, él era el curador de Venecia. A mí me contaba muchas historias. No, pues vivienda no es pensar en el turismo. Queremos que venga la gente, yo me sumo a esa convocatoria, a vivir. Sí. A vivir, bueno, ese es el tema. Mira, y esto está ideal para ese proyecto. Bueno, no sé si tú te acuerdas que aquí mismo, cuando Claudia Rivera quería su segundo periodo, le platiqué un programa que le llamé Vámonos al Centro. Sí. No es
vamos al centro, sino Y ¿sabes vámonos qué? Los a vivir. diputados locales y el presidente municipal deben vivir en el centro. Vivir la Bueno, problemática que tenemos entonces, nosotros. Yo creo que ya nos deje- pasamos de de- tiempo, ya pero estamos. bueno, ¿Ya? bueno, No, pero termine, concluya. Bueno, el asunto es este. Ahí, ya les planteé un programa que consiste en varios pasos. Primero, generar ese convenio de coordinación, porque es un desastre la cuestión normativa. Segundo, se tiene que hacer una ventanilla única, eso. porque el gobierno estatal, el gobierno municipal y el INAH tienen que intervenir en una. Tercero, que el recurso que Carlos Slim quiere aportar no sea fondo perdido, No, él no vas a aportar a fondo. Y no, ni perdido, va a creo que lo quiera recuperar. aportar a fondo perdido. sino que se haga un fideicomiso para que apoye a los emprendedores. La propuesta yo la tengo, ¿eh? inmobiliarios, ¿sí? ¿Tú la tienes, la propuesta de Carlos Slim? No, Yo no, la tengo. sí, O sea, no. el documento Sí, que nos me lo- mandaron a los presuntos inversionistas, No, yo lo tengo. pues pásamelo. Y el INA está en el 10º lugar. Bueno, ok. Pero Bueno, eso te va a costar un descuento en el departamento que te va a comprar dos. está bien, no, sí, ahorita. Bueno, entonces, el asunto es que conformados institucionalmente, entonces, ¿cómo se puede hacer para rescatar los inmuebles? Los dueños no pueden entrarle pueden. porque no tienen ni para pintar. Y entonces, Es bueno, correcto. lo que se plantea es que se haga un fideicomiso de cada inmueble en donde participa el dueño o los dueños, como Porque hay, Los hay condominios. casos, no, hay casos donde una casa, Hay la, varios. la de la DICES, que me la vinieron a ofrecer hace como 20 años, donde era el fotógrafo ¿Luyendo? Luyando. Ujú. Es una casa bonita e Sí. interesante del siglo XVIII, XVII, XVIII, ya no es tan vieja, pero son 7 herederos. Sí. Entonces tienes Pero- que andar liquidando. No, pero ya incluso ya tenemos la solución a eso. Ahorita te digo. Bueno, el asunto es eso. Entran los dueños al fideicomiso y se evalúa desde antes el valor del inmueble. Y no yo. No, un los profesional. evaluadores, los Sí, evaluadores. eso va. Bueno, y entonces. Es lo que aportas tú a la sociedad. El promotor, el desarrollo inmobiliario, aporto yo todo lo que son los gastos operativos y la construcción. Bueno, y entonces necesitamos un financiamiento. Ahí es el gran problema. Ese es el gran problema, porque yo me he acercado como a 12 financieras No. y todas muy bonito, pero me dicen, ¿qué crees? No te puedo prestar porque no tenemos antecedentes, no No hay tenemos garantía de nada. recuperación del Y préstamo. entonces, pues, Es la realidad. ¿eh? he tenido que estar vendiendo todo lo posible y entonces la clave es que el IM le puede dar, si se genera un fideicomiso de apoyo financiero a Por ahí va el a- asunto, te voy a mandar el documento. y Pero bueno. entonces lo que voy a plantearle mañana a Rafa Moreno, que eso sea, porque lo único que necesito ya, muy poco dinero. Yo te diría que todas las personas con las que hables que quieran a apoyar o estar en esto, que demuestren que viven en el centro. No, Sí, que no van a especular con el centro. Sí, claro. no, mira, me han llegado, mira, me han llegado. Yo tengo 24 años viviendo aquí. Sí. 24, o sea, ya la tercera parte de mi vida casi. Pues ingeniero, gusto en conocerlo y un placer. Querido No. Raúl Carpintero, como siempre. No, muchas gracias. Oye, y otro día hablamos de política. También me encanta.